Bonjour à tous. Aujourd'hui, le 27 avril 2020, on va voir. Buenos días, chicos. Hoy, 27 de abril de 2020, vamos a ver. Bon, qu'est-ce que nous allons apprendre aujourd'hui? ¿Qué vamos a aprender hoy? Bon, aujourd'hui, on va apprendre beaucoup de choses. Hoy vamos a ver muchas cositas, ¿de acuerdo? Le verbe vouloir, la politesse, les magasins, le verbe acheter et le mot interrogatif combien. No os preocupéis que ahora iremos apartado por apartado, ¿de acuerdo? Bon, on commence. Le verbe vouloir, el verbo vouloir. Os he puesto aquí un par de nociones sobre el verbo. Se traduciría en español por querer, pero no de querer a una persona, sino de querer algo, ¿de acuerdo? Y también os indico que se trata de un verbo irregular. Aquí a la derecha, con colores, podéis ver la conjugación, ¿de acuerdo? La voy a leer para que veáis cómo se pronuncia. Je veux, tu veux, il veut. Como veis, las tres primeras personas se pronuncian exactamente igual, pero al escribirse se escriben un poco diferentes, ¿vale? On continue, continuamos. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. Je répète. Je veux, tu veux, il veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. A ver, os he indicado con colores ciertas cosas que os quiero comentar, ¿vale? Bueno, aquí en color salmón tenéis los sujetos, que no tenemos nada que comentar. Lo único, añadir al sujeto il. Sabéis que la tercera persona también puede ser él, que significa ella, y on, que es un sujeto que no existe en español, ¿vale? Ya lo trabajaremos más adelante. Bueno, pero en realidad lo que a mí me interesa, como os he puesto aquí, le verbe vouloir est un verbe irrégulier. El verbo vouloir es irregular y por eso cada persona parece que tiene una forma diferente. Pero si indagamos un poco, si nos fijamos bien, os he marcado en azul las raíces del verbo que se parecen mucho, ¿vale? Je, tu, il, plural, se parecen mucho cuando lo escribimos y se parecen mucho cuando lo pronunciamos. Veut, veut, veulent. La única diferencia es que aquí tenemos una L, ¿vale? Aquí también os pongo, estos dos son iguales entre ellos, estas dos raíces. Voulons, voulez. ¿Cómo voy a saber cuándo tengo que escribir una y otra? Bueno, os podría decir que lo tendréis que hacer de memorieta, ¿vale? Pero si no, si queréis intentarlo razonar un poco más, pues como veis, la raíz del verbo en infinitivo, vul, se repite en nosotros y en vosotros. Podríamos decir que es la parte más regular que tiene el verbo. Pero bueno, si os vais a liar así, os aconsejo que lo escribáis varias veces hasta que cojáis bien cómo es la ortografía, ¿vale? A ver, las terminaciones. Las tres primeras personas en singular, como veis, estamos introduciendo terminaciones nuevas de verbos irregulares, ¿vale? X, tu, X también, il, el o on termina en T. Pero esto para el verbo vouloir, no nos confundamos. Y después, lo bueno que tiene es que las tres últimas personas, las del plural, nosotros, vosotros y ellos, ellas, terminan como los verbos regulares, ONS, EZ y ENT. Pero vamos, esto lo mejor que podéis hacer es escribirlo varias veces y utilizarlo en contexto, de leerlo en voz alta, etcétera, etcétera, ¿vale? Bon, continue. Des exemples. Os pongo un par de ejemplos para que veáis más o menos el uso del verbo. Os he puesto aquí que vouloir puede aparecer plus un otro verbe, con otro verbo, plus un objet. Es decir, que el verbo querer puede aparecer tanto con otro verbo que aparecerá en infinitivo como con un objeto, ¿de acuerdo? Je veux manger une pomme. Quiero comer una manzana, exactamente igual que en español. Je veux
un livre. Quiero un libro. Exactamente igual que en español. ¿De acuerdo? On continue, on passe au deuxième point. Pasamos al segundo punto de los que queríamos ver hoy. La politesse. Ya nosotros en clase, tanto conmigo como con la anterior profesora, ya habéis trabajado un poquitín la politesse. Como ya imaginaréis, los que os acordéis de este punto del francés, la politesse lo podríamos decir que es como la cortesía, el ser amable, ¿de acuerdo? Entonces, para dar idea y demostrar esta politesse, esta amabilidad y esta cortesía, como dijéramos ser educado, ¿no? Hablar con educación, pues vamos a utilizar un par de verbos, por lo menos de momento. Le verbe vouloir, que es el que acabamos de ver, y le verbe aimer, que ya conocemos, que es del primer grupo, ¿de acuerdo? Pero estos dos verbos los vamos a utilizar en tiempo condicional. Pero Verónica, un tiempo condicional, por Dios, que agobio. No os agobiéis porque solamente vamos a ver la primera persona, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir primero a lo facilito y luego vamos a lo que es un poquito más complicado. Si os fijáis, hasta aquí, es que esto no pinta en el PowerPoint, pero bueno. Si os fijáis hasta aquí, j'aime termina en R, es igual que el infinitivo. Y a ese infinitivo le hemos sumado A y S. J'aimerais aller à la fête. Pensad un poco que funciona como en español, ¿vale? Sería el verbo, por ejemplo, gustar, en este caso. Me gustaría ir a la fiesta. Me gustar lo dejamos en el infinitivo y le añadimos una pequeña terminación. Funciona igual el condicional, ¿de acuerdo? En francés que en español. Pasamos al que es un poquitín más complicado. Pues esta raíz cambia completamente, ¿vale? Je voudrais un nouvel smartphone pour mon anniversaire. Querría un nuevo smartphone, un nuevo teléfono para mi cumpleaños. Si os dais cuenta, en español también cambia. De querer a querría, que es muy complicado también para la gente que estudia español y nunca lo ha hablado. Entonces, así en resumidas cuentas, para hablar en un sentido de politesse, para hablar de manera educada, vamos a utilizar en tiempo condicional, que tiene esta terminación, A y S. A ver, voy a poner el puntero. Que tiene la terminación A y S en los dos verbos, ¿de acuerdo? Es una terminación fija que se va a mantener en todos los verbos que trabajen en condicional. Y vamos a utilizar los verbos aimer y vouloir. Es decir, querría y me gustaría. ¿De acuerdo? On continue. Vale, y os pongo aquí des exemples. Tu voudrais un café? Non, je voudrais manger une pomme. ¿Querrías un café? De manera educada, ¿no? Pues un camarero, por ejemplo. ¿Querría usted un café, señora? No, querría comerme una manzana. Otro ejemplo. Tu aimerais acheter un livre? Pues por ejemplo un librero, ¿no? Que vea una clienta. ¿Te gustaría comprar un libro? Y le contesta, oh oui, j'aimerais un livre et un bloc. Me gustaría comprar, un poco entre paréntesis, un libro y un cuaderno. ¿Ok? Ok, un autre point, les magasins. Como veis aquí al tendero, voy a quitar el puntero que nos vamos a volver locos. Veis aquí al tendero que está vendiendo su frutita, de manera que les magasins van a ser les lieux où nous achetons, es el lugar donde se compran diferentes cosas. Y os pongo aquí pues, los nombres de las tiendas. ¿De acuerdo? En el dibujito viene una pista de lo que puede tratarse, ¿vale? On va voir le premier. Oui, je m'excuse. Ok. On va voir le premier, la boucherie. Y tenemos aquí como un filete, una chuleta. Efectivamente es la carnicería. La boulangerie, la panadería. Le coiffeur, tenía una tijera, es el peluquero. Y en femenino también lo encontramos, sería la coiffeuse, la peluquera, pero no os preocupéis que eso ya lo veremos más adelante. La librairie, ya os imaginaréis que es la librería. Le marché, el mercado. Paso aquí, me salto el del primero de esta columna. La
pâtisserie, la pastelería, la pharmacie, la farmacia, y le supermarché, y el supermercado. ¿Veis? Supermarché, marché, mercado, supermercado. Como os habréis fijado, supongo, las palabras son todas agudas, ¿de acuerdo? Boucherie, boulangerie, coiffeur, librairie, marché, pâtisserie, pharmacie, supermarché. Ok? Bon, le marchand de légumes, c'est la persona. Es decir, le marchand de légumes podría ser este señor, por ejemplo. Es la persona, el vendedor que vende las verduras, ¿vale? Bueno, este vocabulario lo encontraréis en el tema 4 de vuestro libro. Los que no tengáis libro, pues aquí lo tenéis disponible, ¿de acuerdo? On continue. Ok, le verbe acheter. Primero vemos la información en relación al verbo. En español significa comprar. ¿De acuerdo? Se trata de un verbo del primer grupo porque termina en ER y por tanto se trata de un verbo regular. ¿Vale? Sin embargo, como ya sabéis que el francés es la lengua de las excepciones, vamos a pararnos un poco. Primero vamos a ver lo que sí conocemos y lo que podemos saber, sabiendo que un grupo o sea, que es un verbo del primer grupo y que es un verbo regular, por ejemplo, como aimer, como habiter, como manger, chanter, todos esos verbos que ya todos conocemos y que hemos trabajado en clase, ¿vale? Pues este verbo, acheter, pertenece a ese grupo, pertenece a esa misma conjugación. De manera que, primeramente, nos vamos a fijar en las terminaciones del verbo. Voy a poner el puntero. Primero leo el verbo del tirón, ¿vale? Para que veáis la pronunciación, para que lo oigáis más bien. J'achète, tu achètes, il achète. Nous achetons, vous achetez, il s'achète. Vale, una vez oída la pronunciación, vamos a ir, como ya os decía, a lo que ya sabemos. Para formar el verbo, para conjugar el verbo del primer grupo, para los que acaban en R, quitábamos la E y la R y lo que nos quedaba era la raíz. Y a eso añadíamos una serie de terminaciones. Vale, nos venimos aquí. Las terminaciones, os recuerdo que eran E, ES, E, ONS, EZ, ENT. ¿Vale? Exactamente igual que cualquier otro verbo del mismo grupo. Sin embargo, este verbo, por cuestión fonética, por cuestión de cómo se pronuncia, en la ortografía tiene ciertas diferencias, ¿vale? Y es lo que os he marcado con otros colores. Entonces, por ejemplo, vais a ver, os voy a pronunciar dos personas distintas para que veáis cómo se pronuncia la E en cada situación, ¿vale? Nous achetons, il achète. Je répète, nous achetons, il achète. Como veis, esta E de il achète, que es la misma de tu y de je y de il en plural, es mucho más abierta. ¿De acuerdo? Entonces, eso nosotros se lo tenemos que indicar al lector con un acento que le hemos puesto. En las personas nosotros y vosotros, nous et vous, achetons, achetez. Casi que no se pronuncia, ¿vale? Y por eso no lleva nada. No lleva ningún acento ni lleva nada. En el infinitivo tampoco lo lleva. Acheter. Le verbe acheter. En cualquier caso, para tomar práctica, como os he dicho con el verbo vouloir, yo os recomiendo escribirlo mucho, ¿vale? Yo cuando estudiaba en vuestro nivel y más para adelante, yo lo que hacía era copiar mucho y escribir mucho, porque así ya te quedas con la ortografía de las cosas, ¿vale? Bon, on continue. Vale, suivante partie. Bueno, espérate, vamos para otro momento. Hemos dicho, para hacer un poco de reflexión, que sería el verbo comprar, ¿de acuerdo? Si queréis, vamos a irnos a la segunda diapositiva para ver por dónde vamos. Ya hemos visto el verbo vouloir, querer. La politesse, querría un saco de papa. Les magasins, es decir, las tiendas, ¿vale? Hemos visto el peluquero, la librería, el mercado. Le verbe acheter, el verbo comprar. Y ahora nos vamos a ir a la palabra interrogativa cuánto, ¿vale? A ver, aquí, vale.
ce mot, combien, esta palabra, combien, significa cuánto, nos sirve para demander les prix, es decir, para preguntar los precios, ¿de acuerdo? Entonces se trata de un mot interrogatif, se trata de una palabra interrogativa, es decir, es un tipo de palabra que por su propia naturaleza ya, simplemente por existir, ya sabemos que todo lo que viene detrás es una pregunta, ¿vale? Y lo traduciríamos por cuánto, ¿vale? Estos ejemplos los he cogido yo del libro, así que el que tenga el libro lo puede consultar, ¿vale? Combien ça coûte, s'il vous plaît? ¿Cuánto cuesta? Otra manera de construir la pregunta, c'est combien, s'il vous plaît? Literalmente, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, por favor? Que como veis en español también se utiliza mucho. Yo, perdona, ¿esto cuánto es? ¿Vale? Entonces, ¿hay alguna más correcta que la otra? No, para nada. Las dos son exactamente igual de correctas, ¿vale? Lo que sí os digo, quizás os sea más fácil la segunda opción, c'est combien, s'il vous plaît, y así no tenemos que meter otro verbo nuevo de momento y podemos relajarnos un poquito, ¿vale? En cualquier caso, la que os guste más porque las dos son exactamente igual de válidas. Ok, on va faire une petite activité. Vamos a hacer una actividad chiquitina pour voir si vous avez compris le vocabulaire, ¿ok? Vamos a ver una pequeña actividad de vocabulario. Où acheter du pain. Vale, os leo el sistema. Lo que vamos a hacer es, yo hago la pregunta, os dejo un poquito y luego respondo, ¿vale? Ok, on commence. Où acheter du pain? J'achète du pain à la boulangerie. J'achète du pain à la boulangerie. Où acheter un gâteau? Où acheter un gâteau? J'achète un gâteau à la pâtisserie. J'achète un gâteau à la pâtisserie. Où acheter un livre? Où acheter un livre? J'achète un livre à la librairie. J'achète un livre à la librairie. Ok, entonces, el pan lo compro en la boulangerie, la panadería. Le gâteau, el pastel, la tarta, lo compro dans la pâtisserie, en la pastelería. Y le livre, je l'achète dans la librairie, en la librería. ¿De acuerdo? Ok. Et finalement, on va voir des exemples avec combien. Vamos a ver ejemplos con combien, ¿vale? Para que veáis distintas estructuras. Combien coûte la baguette, s'il vous plaît? Como habéis visto antes, lo que os decía yo, bueno, lo que os decía el ejemplo del verbo, combien ça coûte, es decir, esto significa esto, ¿vale? ¿Cuánto cuesta esto? Pero si queremos preguntar por una cosa en concreto, por ejemplo, por una barra de pan, pues perfectamente ponemos la barra de pan. Combien coûte la baguette, s'il vous plaît? Otra manera de preguntar, la que ya os he dicho. C'est combien, s'il vous plaît? Y si queremos rizar el rizo con la politesse, también podemos. Je voudrais savoir combien ça coûte. Me gustaría saber, querría saber cuánto cuesta esto. Pero ya es un poco como demasiado, ¿no? A lo mejor. Bon, et la réponse, y la respuesta, pues bien sencilla. C'est 3 euros, 15 euros, lo que sea. Son el numerito, que ya los conocemos, los hemos trabajado mucho en clase, euros. Son tantos euros. Si os fijáis bien, a pesar de que 3 euros es plural, el verbo está en singular, ¿vale? El verbo está en tercera persona del singular. No os olvidéis de esta parte, ¿vale? Bon. On a fini aujourd'hui pour la leçon.
Ya hemos terminado, ¿de acuerdo? Y tenéis la ficha disponible también en la web, ¿de acuerdo? Bueno, os mando un abrazo y que espero que os cuidéis mucho y que nos podamos ver muy pronto. Chao, chao.